Bueno, nos encontramos en la cooperativa de energía eléctrica de Las Varillas con una disertación muy importante en materia de derecho penal, específicamente aspectos prácticos del derecho penal adolescente. La doctora Carlino está a cargo de la disertación, acompañada también por otra doctora aquí. Queremos conocer cómo surge la necesidad de acercar una charla de estas características a Las Varillas. En primer lugar, estamos muy agradecidas con la invitación. La idea surgió de la fiscal de Las Varillas, la doctora Dupraz, que nos invita en el marco de la celebración de los 30 años de la sede judicial de Las Varillas, con lo cual para nosotros es muy gratificante venir porque una de las actividades que pensó para celebrar ese aniversario fueron distintas actividades de capacitación, y una de ellas es poder pensar en qué está actualmente el derecho penal adolescente, ¿sí? Cuáles son los postulados actuales. Y así surgió la idea de invitarnos y venir a conversar sobre eso. Cuando hablamos del proceso penal juvenil, a la sociedad se le viene a la mente la edad de imputabilidad. Es exactamente igual a la lógica de la especialidad. Por eso hay un derecho especial para adolescentes. Y ese derecho especial para adolescentes nos marca que es importante tener claro el objetivo que perseguimos. Y el objetivo de la sociedad, cuando se plantea bajar la edad, es reducir el índice de delitos. Es decir, si pensamos que bajando la edad vamos a tener una sociedad más segura, tenemos que saber que la respuesta es no. Es importante tener eso en claro, ¿sí? El camino no es la baja de la edad de punibilidad para generar una sociedad más segura, es el fortalecimiento del sistema de protección de derechos de los chicos que llegan a cometer delitos. Cuando un chico llega a cometer delitos, antes están vulnerados una gran cantidad de derechos de los cuales es titular. Entonces, si nosotros hacemos foco en esos derechos vulnerados, no vamos a llegar a tener esta comisión de hechos delictivos, ¿sí? Hay que enfocar ahí en el tema de la familia, de estos adolescentes. Fortalecer la familia, fortalecer la inclusión escolar, poder hacer tratamientos para el consumo de sustancias, poder fortalecer la generación de una rutina que sea propia de los chicos en esa edad, ir a la escuela, practicar deportes, o sea, fortalecer los derechos que tiene como persona y sobre todo el plus de derechos que tiene como persona en desarrollo. Aquí hay representadas personas del ámbito jurídico, del ámbito policial, del ámbito educativo. ¿Qué roles cumplen cada uno de ellos en este sentido? Sí, para nosotros es muy rico poder pensar en una charla, en un conversatorio donde haya tantos actores sociales, ¿sí? Hay un criminólogo noruego que dice: disertar es en algunas ocasiones afortunadas un proceso de ida y vuelta. ¿Qué significa? Que uno se nutre también con lo que recibe de las personas que vienen a escuchar, ¿sí? Entonces me parece importante, hay personas de la CENAF, el intendente, el personal policial con el que trabajamos a diario, entonces es importante poder transmitirles ese mensaje, ¿sí? De que tengamos en cuenta que hay una vulneración de derechos importante, que tenemos un índice de pobreza estructural preocupante y que es difícil pensar en el sistema penal como la solución a esos problemas, cuando históricamente el sistema penal genera exclusión y genera represión y genera falta de oportunidades. En realidad lo que los chicos necesitan es tener más oportunidades para desarrollarse al margen del delito y no incluirlos en el mundo de la cultura carcelaria más chicos. Hablando de prevención. Exactamente, hablando de prevención, ¿sí? Ahí está el eje, la prevención y sobre todo en poder neutralizar los derechos vulnerados, ¿sí? Poder lograr la reinserción escolar, poder lograr tratamientos para el consumo de sustancias, poder fortalecer a las familias que no pueden sostenerlos. Después están los lugares a donde se los lleva algún adolescente que ha cometido algún delito, ha infringido alguna ley. Esos lugares, ¿cómo están hoy para la recuperación de ese adolescente? Nosotros tenemos, nuestra provincia tiene un centro socioeducativo que se llama Complejo Esperanza, donde los chicos tienen rutinas que tienen que ver con lo que un chico adolescente tiene que hacer, es decir, tienen una escuela, tienen talleres, sobre todo orientados que puedan aprender oficios que les puedan servir después en el futuro para una salida laboral. Nadie
puede pensar que un chico va a estar preso toda la vida por algún delito que ha cometido. Entonces tenemos que mínimamente en ese estadio, en ese momento donde está privado de la libertad, fortalecer los aspectos que le van a servir después, si puede terminar el primario, terminar el secundario, rehabilitarse de la adicción a las drogas, aprender un oficio. El complejo Esperanza está orientado a esa meta educativa, ¿sí? A ¿Hace esa meta falta educativa. hoy, en base al proceso penal juvenil, modificar leyes o las leyes que están correctas? Yo entiendo que todo nuestro país tiene esa visión, digamos, que el eje está en la modificación de las leyes y en realidad podemos tener leyes hermosas, tenemos leyes desde sus textos, digamos, son muy valiosas, lo que no tienen es anclaje en la práctica. Eso es lo que falta, la falencia está en el anclaje de la ley en la práctica para poder hacerla operativa y efectiva. No necesitamos más leyes, necesitamos más recursos concretos destinados a los chicos. Cuando hablas de aspectos prácticos en tu charla, ¿a qué te refieres concretamente? Concretamente me refiero a poder organizar las rutinas de los chicos con medios concretos que los puedan devolver a la sociedad de una mejor manera, es decir, escolarizados. Nosotros vemos hasta chicos que no tienen su derecho a la identidad porque no tienen documentación, entonces estamos hablando de vulneración de derechos desde los derechos más básicos, ¿sí? Entonces, cuando hablo de cuestiones prácticas para reducir esta vulneración, me refiero a eso, a poder generar su escolaridad, poder generar su derecho a la identidad, poder generar un medio familiar sano, a eso me refiero. Pero para eso, en esos casos donde hay un chico sin documento, es muy difícil que la familia vaya al lugar para sacar ese documento y es el Estado. Muy difícil. Además son núcleos familiares que también son vulnerables, ¿sí? Entonces es necesario la asistencia estatal de la CENAF y demás respecto de esos aspectos, para fortalecer esos aspectos. Sin duda la presencia del Estado en todos sus órdenes, municipal, provincial y nacional, es fundamental en estos casos, ¿no? Para sobre todo la presencia del Estado frente a los grupos más vulnerables. Por ahí empieza la solución. Sí, por ahí empieza la solución. Bueno, muy bien. Gracias, gracias. De las cautelares de coerción. Siempre son medidas cautelares. Ese es un concepto que está en común en ambas. ¿Por qué son cautelares? Porque se dictan durante la sustanciación del proceso, mientras aún subsiste la presunción de inocencia. Por eso lo que decíamos recién, no se pueden adoptar si no hay una base mínima objetiva que permita hablar de un delito, ¿sí? Ustedes saben que en materia de delito penal adolescente se trabaja mucho con casos de flagrancia. Entonces, esa base mínima probatoria generalmente no ofrece mayores dificultades para hacer recolectada la prueba y poder adoptar las medidas que siguen. Pero siempre son medidas cautelares y también son provisorias. ¿Por qué son provisorias? Porque permanentemente, ya sea de oficio por el tribunal o a pedido de parte, se pueden revisar, ¿sí? No son medidas definitivas que se adoptan sí cuando se termina el proceso. Y siempre tienen que ser proporcionales al hecho cometido. Lo que decíamos al principio, la medida de la intervención estatal no puede exceder el delito cometido, ¿sí? Por más que tengamos un adolescente con serios consumos problemáticos de sustancias sin ninguna familia, podemos sostener una privación de libertad en uno de los incisos del artículo 87, que ya los vamos a ver, diciendo que no tenemos algún medio familiar apto y el delito que haya cometido es un hurto, ¿sí? Ahí claramente corresponde una remisión, una mediación, que además son institutos obligatorios por ley, y no abordar penalmente déficits que son familiares o de salud, como los consumos de sustancias. Perdón, les quiero decir un momento en la placa anterior, la medida del artículo 90, ¿sí? A veces nuestro sistema jurídico y también nuestra ley de procedimiento tiene algunos eufemismos para hablar de adolescentes privados de la libertad, ¿sí? Un ejemplo es la medida del artículo 90. El artículo 90 significa un adolescente preso y ese adolescente está preso por la medida del artículo 90 como un resguardo inmediato que es necesario dar frente a la comisión de un hecho delictivo. ¿Y para qué se da ese resguardo inmediato? Para que el fuero penal juvenil especial, en este caso el juzgado, pueda contar con los informes que nos digan cuál es la situación, cuál es el entorno de ese adolescente.
Para eso es la medida del artículo 90. Es una medida específica de la especialidad penal adolescente y no es una medida procesal. Esta medida urgente, bien, se toma siempre al principio de la investigación. No se puede adoptar una medida urgente una vez que la investigación ya está avanzada, ¿sí? Y posiblemente no se tienen todavía todas las pruebas reunidas, pero se adopta esta medida para poder contar con esta informativa técnica.